El Señor le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar tomando la palabra de Dios para recibir el consejo del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 8 para dar lectura del versos 4 al versos 7. 1 Corintios capítulo 8, de versos 4 al verso 7, con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habitados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bendito sea el Señor. Oremos para recibir la palabra de Dios. Padre justo y bueno, gracias por tu presencia en esta hora. Queremos, Señor, agradecerte, bendecirte, honrarte por tu grande bondad. También recibir tu palabra, que es la verdad, que nos libera, nos sana, nos limpia, nos santifica. Oh Dios justo, misericordioso, obra en cada uno de nosotros que estamos delante de ti. Por esta tu palabra que tiene propósito, Señor, en nuestras vidas. Por tu grande bondad te lo pedimos, Señor. Creemos en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia. Estamos, Señor Dios mío, para la alabanza de tu gloria en este lugar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar recibiendo el consejo del Señor. Vamos a ver un mensaje titulado Las contaminaciones de los ídolos. En realidad, la idolatría es un pecado, uno de los pecados más grandes, que ha causado una abundancia de consecuencias pecaminosas y ocupaciones de hombres y actividades de pecado en todo el mundo. Y además que la idolatría es diversa, hay varias formas de idolatría. Entre ellas, por decir, vemos los ídolos o la idolatría, las estatuas o santos, que también es como una religión pagana, hechicera, espiritista, el santerismo, donde mucha gente, millones de gente está ocupada en esto, en dar culto, adoración a los santos, supuestos santos, y no son sino yesos, y detrás de los yesos están los demonios. Todo eso dice la palabra. También vemos otro grupo de idolatría que son también las mismas personas. Por eso vemos que hay idolatría también a los hombres, idolatría a sí mismo por el cumpleaños. Todo esto es obra del enemigo. De una manera astuta el diablo a todo hombre, como dice la palabra, le embrutece a través de la idolatría para desviarlo y apartarlo del Dios vivo. También vemos, hermanos, la idolatría a las cosas, la idolatría a los juegos, a los juguetes. Hay muchas formas de idolatría. En estos últimos días han aparecido unas más, que es también la idolatría a los demonios, porque muchos de los juguetes que se venden o se presentan en la televisión o en los dibujos animados son demonios, nombres y figuras específicas de demonios, y esto los niños están jugando y le han agarrado para sus ídolos, porque eso es para los niños, su ídolo es sus juguetes, y peor aún, juguetes hechizados o juguetes satánicos. Todo esto es terrible lo que está pasando, y la idolatría cada día va tomando más fuerza y más diversidad, y también peligro, porque antes los juguetes no tenían hechizos, ahora casi todos los juguetes son hechizados, porque los mismos dueños y fabricantes de los juguetes lo van a hacer pactos con los brujos, con las personas que le hacen al juego, y aún a las comidas le producen o le meten hechicería, espiritismo, y todo esto es una contaminación muy terrible, hermanos, que está ocurriendo en el mundo. Por eso vemos, hermanos, que es importante conocer estas cosas para poder liberarse y salir, por lo menos, hermanos,
limpios de tanta abundancia de pecado y de iniquidad. Y ahora vemos, hermanos, también por la palabra de Dios, por eso vamos a ver que la comida es una de las cosas tan comunes que se contamina a los hombres. Los ídolos no son nada, pero lo que se dedica a los ídolos no es a los ídolos en sí, sino a los demonios, y esa es la mesa de los demonios. Por eso vemos, hermanos, primeramente que dice que hay un solo Dios, y el Padre, y un Señor Jesucristo. Sin embargo, hay muchísimos dioses y señores de todo tipo. Hay señores, como vemos, hermanos, solamente pensando en el Señor, que es también la misma palabra de Señor, quiere decir amo, quiere decir patrón, que es la misma cosa. Esto ha nacido allá en los países del Medio Oriente, donde eran las tierras de Canaán. Ahí es donde se inventó el famoso Baal. Ese es el Señor, y ese Señor Baal no es sino un hombre que se casó con sus 2 hermanas y sacrificó a sus hijos al diablo, y de ahí se hizo llamar el Señor, el amo. Baal significa Señor. Y en la historia bíblica vemos Baal, peor Baal, Zebú y muchos otros Baales. Para cada nuevo pueblo tenía su Baal, y ese Baal significa patrón. Por eso ahora mismo en todo el mundo hay patrones y patronas, como es la esposa de Baal, que es la Acera, y otras diosas que se han hecho pasar por diosas que no son sino rameras. Todas estas se han hecho por patronas, y así todo el mundo y la tierra se ha contaminado por medio de los señores y las patronas, o señoras y señores. Y esa es la raíz de la idolatría. Y en toda la historia, en todo el tiempo, se han celebrado cultos también a los señores y a las señoras. Y parte del culto era dar a los hijos en sacrificio, en libación, ante los brazos ardientes, las llamas ardientes, en un fuego y azufre eran entregados los niños. Eso fue allá en la antigüedad. Ahora la misma semejanza lo hacen de otra manera, de muchas maneras disimuladas, astutas, porque el diablo siempre es el mismo que está gobernando el mundo, está destruyendo a todos los hombres de una y de otra manera. Pero vemos, hermanos, que el modelo está puesto, y en todas estas fiestas siempre ha habido comida, juego, bebida. Por eso la Biblia dice, 1 Corintios 7, podemos ver, o 10:7, dice la palabra: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y vemos que lo que se dedica a los ídolos es comida, bebida, juego y tantas otras cosas. Todo lo que se dedica al ídolo es idolatría, y esto es contaminación. Por eso ahora en estos últimos tiempos vemos, hermanos, ropa profanada dedicada a los ídolos en abundancia, a los demonios. Hay ropa con calaveras, con nombres de demonios específicos. Vemos también, hermanos, casi todas las golosinas tienen nombres, y tienen figuras y estampas, y aún esos tatuajes que cuando un niño se pone en la frente, en la mano, en el brazo, donde sea, está haciendo un pacto con ellos, está contaminando su alma. Esto se ha probado y se ha comprado de muchas maneras cuando los niños vienen atormentados para ser liberados por la presencia de los espíritus de demonios que han entrado en sus vidas, sea por mirar, o sea por tocar, o por pegarse estos tatuajes que son figuras de demonios. Y todo esto es dedicado a los demonios, a los ídolos. Por eso es que la contaminación y el pecado es tan terriblemente abundante en estos últimos días, más que nunca en la historia de la humanidad. Por eso el Señor dijo que en estos últimos días el exceso de la maldad se habría de multiplicar, de tal modo que muchos se enfriarían. Y muchas personas, por causa de vivir de acuerdo al mundo y no examinar ni tampoco limpiarse constantemente de la contaminación, caen y viven contaminados y atormentados. Y esto es lo que hay que evitar. Para eso estamos estudiando la palabra, para saber liberarse, limpiarse, porque el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Eso es importante entender, hermanos. Primera de Pedro también dice, en el capítulo 4, versos del 1 al 3, podemos ver: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado, pues para no vivir
el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y vemos, hermanos, que la idolatría es una abominación, porque es parte también, la idolatría siempre ha estado ligada a la hechicería. Los hechiceros son los que han levantado y han mantenido a través de toda la historia la idolatría y asimismo la fornicación. Por eso siempre que habían fiestas de ídolos había fornicación, prostitución y hechicería. Y cuando vemos en la historia el templo de Venus, que es una de las maravillas del mundo antiguo, vemos que en ese templo, donde es también un lugar turístico, hasta ahora mismo está como una de las maravillas de la antigüedad, de las culturas antiguas, y vemos que ahí el culto que hacían se consistía en ir a entregar su cuerpo las mujeres iban ahí a entregar su cuerpo a un extraño. Y ese templo no era sino un centro de prostitución, y eso era la cuna o la forma de cómo se levantó la idolatría. Por eso que vemos que hay muchas diosas de la fertilidad que no son sino diosas de la sexualidad e inmundicia. Por eso la idolatría siempre está relacionada con la fornicación, la prostitución y también con la hechicería. Por eso vemos, amados hermanos, ciertamente en la palabra del Señor en el capítulo 17 de Apocalipsis, vemos, hermanos, una ilustración muy clara acerca de la idolatría pegada a la hechicería y también a la fornicación misma y prostitución espiritual, que también vamos a ver algo para que entiendan. Dice la Escritura, Apocalipsis 17, versos 1 al 5, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, ciertamente vemos aquí esta presentación de revelación simbólica. Vemos a una madre de abominaciones, madre de rameras. Esto dice porque ella es la que ha engendrado muchísimas religiones. La mayoría de las religiones, podemos decir, hermanos, que existen, han salido de la gran Babilonia, que es la continuación de la misma Babilonia, la que establecieron los brujos y hechiceros allá en el imperio, así como dice babilónico. Pero eso ha sido establecido y ha continuado a través de toda la cultura, el mismo sistema, las mismas cosas con unos pequeños cambios en símbolos o en personajes, pero en el fondo es la misma Babilonia. Por eso vemos, hermanos, que esta Babilonia es madre de rameras. Esto quiere decir religión casada con el mundo. Cuando dice, hermanos, que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, la bestia escarlata es el mismo Satanás. Cuando Dios se dirige en el mensaje a través del profeta Isaías, cuando se dirige al rey de Babilonia, en el capítulo 14 de Isaías, él se está hablando al rey de Babilonia. No era en realidad Nabucodonosor o los otros reyes, esos son representantes naturales. El verdadero rey era Satanás. Por eso cuando usted lee ahí en el libro de Isaías y en otros libros de Jeremías, en otros varios capítulos, encuentra que el Señor se dirige al rey de Babilonia y dice que este rey de Babilonia es aquel opresor espiritual, aquel que hiere a las naciones, aquel que tuvo, como dice, su principio en el cielo. Por eso dice también, ¿cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra y debilitado, tú que debilitabas a las naciones. Ahí vemos el versos 12
en adelante todo esto se refiere al mismo Satanás, porque él es el verdadero rey de Babilonia y de todos los imperios. Y la esposa de este rey o de este enemigo es la Babilonia y también todas las religiones falsas. Por eso habla de una Babilonia grande, madre de rameras y de abominaciones en la tierra. A la verdad que todas las religiones que se llenan de idolatría pertenecen al diablo, porque el diablo a través de la idolatría los fornica. Por eso dice también la Escritura que esta gran Babilonia tiene un cáliz lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. La idolatría o la prostitución espiritual consiste en unirse al mundo, en unirse a la idolatría, a la hechicería, y a propósito hay muchas denominaciones que están en esto. Entonces entendemos esto, hermanos, que en realidad la prostitución espiritual consiste en unirse al mundo, y esto es un pecado tan terrible que muchos no se dan cuenta. Muchas personas ni saben que existe prostitución espiritual. Hay ceguera espiritual, hay locura espiritual, hay prostitución espiritual, y todo esto es bien triste y lamentable para los creyentes que caen en estos errores terribles. El que se une a la idolatría, que se contamina y aún se entrega a las abominaciones que practican las religiones, que no temen a Dios, que no buscan a Dios, que no tienen al Señor reinando en sus vidas, ocurre estas cosas. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esto quiere decir que hay un adulterio contra Dios, una traición espiritual contra Dios por amar al mundo. ¿Y qué cosa hay en el mundo? En el mundo está, como vemos, las fiestas de ídolos. O Gálatas 4 también podemos ver en el versos del 8 al 11, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, del versos 8 al 11, podemos ver claramente lo que impone el mundo en todos los idólatras. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que ha trabajado en vano con vosotros. Ahí vemos que la iglesia de Galacia fue una de las iglesias, de las pocas iglesias que se apartaron de la gracia para seguir al mundo, a guardar los pobres y débiles rudimentos del mundo, que son los días especiales. Todos los días especiales son días de fiestas de ídolos. Cuando se celebra el Día de la Madre, se está celebrando el Día de una Virgen. Esto el Espíritu Santo me lo reveló hace muchos años. Cuando se celebra cualquiera de los días especiales son realmente fiestas de idolatría. Por eso vemos que todos los que guardan los meses, las semanas, el año nuevo y todo esto es pura idolatría. Y si usted le examina y le analiza qué se hace en esos días, es abundancia de hechicería, fornicación y toda clase de contaminación. Por eso el simple hecho de que una persona esté pensando sencillamente de que viene Navidad y vamos a celebrar la Navidad, ya está contaminada su conciencia. Por eso dice la Biblia que comen como sacrificados a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por eso casi la mayoría de las religiones que existen, por no decirlo casi todas, nunca o muy poco hablan de la idolatría, porque están comprometidas en la idolatría. El mismo cumpleaños es la idolatría a sí mismo, porque el Señor dijo bien claro: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. No dijo celebre su fiesta de sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque vemos que la historia, desde antes que venga Jesús, aproximadamente 4000 años antes, se ha celebrado los cumpleaños, se ha celebrado las fiestas especiales en todo el mundo, pero nunca vemos a la iglesia o a los profetas o santos hijos de Dios en toda la historia que se han unido a celebrar sus cumpleaños, a celebrar aniversarios,
a celebrar fiestas de días especiales. Y ahora vemos muchas iglesias contaminadas que celebran las fiestas a los ídolos y a los demonios como si fuera algo tan natural para ellos. Por eso algunas personas se sorprenden, se maravillan, y algunos el Señor los despierta y los aviva para salirse de medio de la inmundicia y la abominación de la idolatría. Un joven me dijo un día: hermano, yo un día en la iglesia me quedé completamente pasmado, sorprendido, porque el Señor me hizo entender algo muy interesante. Decía que estaba en un día especial ahí, pero él ni cuenta se daba casi, pero lo más que quería era hacer la voluntad de Dios, porque tenía en su corazón un llamado de Dios para honrar y servir a Dios. Y de pronto el pastor salió de una iglesia X y dijo: en esta noche tenemos culto a la Madre y no para Dios. Y él dice que ardía en su corazón y no sabía qué hacer, si se levanta y le hace ver que eso es idolatría o se sale corriendo. Y él no sabía qué hacer, y por el último optó más bien por salirse callado, porque dijo: yo no voy a hacer un problema aquí, tanta gente que hay y no me van a entender, mejor me aparto. Y cuando le expliqué, entonces recién se dio cuenta por qué es que se sintió tan mal, y a la verdad que prefirió salirse antes de seguir en ese lugar, porque en realidad los cultos no son para los hombres. Y vemos a la Escritura, y cuando él me habló me pidió un consejo por este asunto, yo le llevé a la palabra de Dios, donde dice: en realidad todas las cosas están en la palabra descubiertas, y como dice la Biblia, porque en ella, por ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y dice, miren la palabra del Señor en capítulo 1 de Romanos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos que Dios los entrega a la inmundicia de sus corazones y sus concupiscencias, en sus idolatrías y pasiones vergonzosas, por dar culto a la criatura. Culto nunca debe ser para la criatura, es para Dios el culto. La gloria, la honra. Por eso también dice la Escritura: si coméis, bebéis o hacéis alguna cosa, hacedlo todo para Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios sea glorificado y no el hombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que entender, hermanos, que la idolatría está saturando los pueblos, las iglesias, los hogares, y por esto hay mucho pecado y mucha maldad, de contaminación. Y cuando nos decidimos seguir a Jesús, ya no vamos a estar pues haciendo abominaciones. Por eso es que el Evangelio del Señor es uno. El Evangelio es eterno, el Evangelio nunca cambia. Lo que cambian son las religiones y los mandamientos de los hombres. El Evangelio es el mismo, es el que está escrito. Y por eso dicen en 1 Corintios, podemos ver capítulo 10, la palabra, el verso 19 al 22, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. No podemos ver la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos o no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos al celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Ahí vemos, hermanos, que lo que se dedica a los ídolos se le está entregando a los demonios. Por eso eso es tan terrible, hermanos. En realidad muchísima gente ha sido entregada a los demonios. En los ídolos lo único que hacen es entregarse y encomendarse a los demonios, o ponerse bajo la influencia de los demonios. Que no toquéis lo inmundo, dice el Señor. El Señor no dice: huid, salid en medio de ellos, dice el Señor. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay compañerismo, no hay pacto con los incrédulos, con los idólatras. Esto dice bien claro en la palabra del Señor. 2 Corintios 6, el 14 al 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo o qué concordia entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ahí vemos que no puede haber comunión. Puede haber una relación y un buen trato, pero no comunión, no pactos, no compromisos. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Por eso que podemos conducirnos en medio de tanta gente de pecado, pero nunca unirnos con ellos en una manera de comunión doctrinal o espiritual, porque esto es el pecado. El pecado es dejarse engañar o estar igual que ellos. Por eso también dice, hermanos, hay bastantes porciones en la Escritura que nos revelan y nos hacen ver cómo es que hay que conducirnos y cómo es que actitudes tomar frente a situaciones donde las personas que dicen ser cristianas son falsos. Por eso dice en 1 Corintios 5, versos 11, podemos ver que dice: mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué es que el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo y muchos de los siervos advertían, aconsejaban a los creyentes para que tengan cuidado de no unirse, no contaminarse, no apoyar, no decir hermano a cualquiera, no vivir dentro de un ambiente de error, de mentira, porque se contamina el estómago, la mente, la conciencia, se contamina el cuerpo, se enferma, hermanos. Hay muchos que se enferman por contaminación, muchos que se salen del camino del Señor y se pierden por contaminación, y hay muchos que viven atormentados en sueños, pesadillas y en dolores de cabeza y en cuantas cosas por contaminación, sencillamente. Porque las contaminaciones no son sino presencia de demonios, de tormento, de hurto. Hay muchas personas, hermanos, como vemos, que viven en un ambiente, una situación terrible porque no saben vivir en limpieza, en pureza. Y vemos que Dios usa lo limpio, lo puro. Por eso la Biblia nos revela un Dios santo que ama la santidad, de la cual dice el Señor que sin ella nadie verá al Señor. Por eso dice: sed santos como yo soy santo. Bendito sea Señor para siempre. Por eso dice la Biblia que hay que ser santo y decidir ser santo en toda nuestra manera de vivir. 1 Pedro 1, versos 15 y 16. Dice: sino que como aquel os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vemos, hermanos, que necesitamos amar la santidad. ¿Y cómo sabemos que estamos libres de las contaminaciones de la idolatría? Ciertamente porque uno conoce primero, por conocimiento de la verdad se viene la liberación. Por eso tenemos que renunciar a toda especie de mal, renunciar y clamar a Dios que nos ayude a aborrecer lo malo. La Biblia dice que esta es la actitud que tenía Pablo, por eso que él pudo llenarse del Espíritu Santo y del poder de Dios. Él tenía tanto poder y tanta unción para predicar y hablar, tanta facilidad de palabra y libertad, porque él estaba limpio, estaba dentro de la voluntad de Dios. Él estaba en su corazón aborreciendo la idolatría. En el libro de Hechos 17, el verso 16, dice la Escritura: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y vemos que Pablo tenía un corazón celoso del Dios vivo, así como al mismo tiempo también tenía Elías. Elías tenía un vivo celo por Dios.